Bueno, loco, hoy es el día del Track de Argentina y con Laurita estamos en camino al autódromo para inscribirnos como pilotos y más tarde empezar con las primeras tandas de prueba. Y bueno, la verdad que estamos muy emocionados por este día, un poco de nervios también, pero bueno, vamos a darle. Así que nos vemos allá. Nosotros dos. Bueno. Genial, chicos, pasen. Están todos. Gracias. No me va a quedar mal, ¿Pero ya? Ahora me entendí. Para. Ahí está cerrado, tío. Allá. A ver, ando por acá, no sé. No me acuerdo. Creo que hay dos boxes y podés pasar. Me interesa. ¿Tendría que meter aquí? No. Porque nosotros hacemos quilombo, entonces. ¿Qué haces? De este lado. ¿De aquel lado? ¿Dónde? ¿Ah, de adelante? Sí. ¿No me dijiste que de la... Acá lo vamos a poner el stand. Bueno, loco, como les dije, estamos hoy acá el sábado 17 con el Track Day de Argentina en el Autódromo de Altagracia, Oscar Cabalén. Así que bueno, hoy nos espera un día de pruebas en pista, la primera de Laura con otros pilotos en un mismo circuito, así que vamos a ver qué sale de eso. Yo voy a estar llevando 4 ganadores de ustedes en 2 tandas, así que bueno, va a ser un día muy emocionante. Estamos un poquito nerviosos, pero seguro que lo vamos a disfrutar un montón. Así que bueno, los espero durante todo el día. Realmente lo uso para eso, para mantener seguro el motor. No es por los 3 caballos más que nos dieron en el banco de pruebas y todas esas cosas, que si bien nos ayudan, muchos me argumentaban que, no sé, me preguntaban si valía la pena en un auto así ponerlo. Para mí sí. ¿Dónde va? Sí. Bueno, loco, estamos saliendo a dar la primera vuelta de reconocimiento acá en el Autódromo de Cabalén. Muchas ganas. Muchísimas ganas, un poco nervioso, pero bueno, vamos a ver qué sale. Después les cuento. Tengo más miedo yo que Laura, seguro. Uno solo, ¿eh? Me hago un papel. Muy bien, Muy a bien. ella, dásela, a ella. Funes Ariel.
ella se lo da. Muy bien. César Brandalice. César Brandalice. Sacate dos. Dame Saca uno. Uno solo. Ahí está. Pablo Matías Constancio. Tiene ahí. Felicidades, loco. Gracias. Junco Rodrigo. No. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Tiene ahí. Espera que estés allá arriba. No, ni hablar. Aprovechá que el otro no vino. Ah, sos la última. ¡Vamos, Lauri! Tenés la pista para vos, loco, dale. Empezá a soltar ahora. Hasta el cono. Ahora empezá a meterte. Más. Pisá ahí. Apenitas, no mucho. Ahí, joya. Tenés que rozar el piano, que no se te suba la rueda. Hasta el cono, empezá a frenar. Tercera. Ya, ahí. Más despacio. Empezá a meterte, un poco más. Tenés que meterte más acá. Ahora salí con toda. Hasta el cono. Doblá más. Empezá a acelerar un poco. Acelera el todo, dale. Que salga. No tanto. Ahora, en esta línea un poquito más para allá. Empezá a frenar, tercera. Segunda. Metete. ¡Esa! Un poquito más abierto. Ahora metete con toda. Empezá a acelerar. Eso. Ahora apuntale al cono. Empezá a frenar ahora. Metete. Con toda. Acelera un poquito. Abrite un poquito. Ahora metete. Empezá a acelerar. Salí al cono. ¡Eso! Hasta el cono. Frená. Metete. Ahí tenés que abrirte un poquito más para entrar. Como que hacer un... Peiná el cono, penalo. Sin salirte de pista. Dale, pisalo. Salí derecho. ¡So! ¡Vamos, Lau! Hoy nos llevamos el trofeo a casa, loca. Soltale el acelerador ahora. Metete. Más. Peina el cono. Ahí, eso. No tanto. Dale, acelera con toda.
sueltes hasta que yo te digo. Ahora, frena un poquito. Dale, métete. Más. El auto puede. Salí más derecho. Ahora, frena. Tercera. Tenés que salir... No, ahí te metiste muy antes. Tenés que salir más hasta el cono y ahí meterte. Si no, es como que acá salís muy allá. Tenés que salir allá adelante. Dale, pisalo. Metete más. A pisar. ¡Vamos, Lauri! Por adentro de la curva. Frena. Tercera. Segunda. Ahora metete. ¡Eso! Un poquito más abierto. Ahora metete. Abrí. Pisá. Bien, no le manqueaste el cambio. Yo pensé que metías cuarta. Frená. Metete. Dale, pisa un poquito. Metete ahora. Tenés que esperar la curva. Ahí, eso. Frena ahora. Un poquito más abierto. Ahora metete. Eso, ahí esa me gustó. Esa me gustó mucho. Con toda, esta es la que cuenta. Frena. Está bien. Hiciste el tiempo. No era hasta el arco. ¿Eh? No sé. Bien, Lau. No me entra ni casco ya, se me agrandó la cabeza. Bueno, estamos en la última tanda del día, llevando a los últimos 2 ganadores del sorteo. Y bueno, la verdad que pasamos un día increíble, nos quemamos un poquito el sol, pero la verdad que el auto se comportó increíble. Tenemos ya la tarea, la lista de cosas que tenemos que hacer para venir. Y bueno, vamos a salir y divertirnos. Se me pasó de vueltas un poquito. Es otra cosa verlo arriba, ¿no?
divertido son las curvas. Son todas rapidísimas estas curvas. Anda hermoso el auto, man. Anda hermoso. Ya está, ahora te voy a ver en el próximo. Ah, vale. Te va re manija acá. Pero vas a ver, De toque, loco. Ya está prometido, En esta no se frena. Mamá, esa curva ahí es la que más odio. Tenés la pared ahí nomás, boludo. Uy, cómo se va. Qué adrenalina que te agarra, man. Poquito. Hay algo que no. Opa. Se quedó sin frenos. ¿Se frenó? No. No, bueno, es que están recalientes probablemente. Qué manito, man. Laurita le dio masa igual, La horita sí, se sacó la guana a la guacha, Sí, le dio masa. Que ahora cuando entramos, sacate el casco, pero una vez que entremos al boxes, así ya el otro pibe se sube rápido porque Dale. con esta vuelta de enfriamiento perdí mucho tiempo. Después cuando termino me contás un poco más. Dale. Bueno, loco, llegó el final de un gran día. La verdad que Córdoba siempre nos trata tan bien que nos da lástima que termine. Pero bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, nos cagamos de risa, la pasamos re bien. Laurita mejoró sus tiempos. De la clase verde aspiró tracción delantera, cubierta de calle, tuvo los mejores tiempos que estaba. Así que nada, Laurita de la primera vuelta a la última vuelta mejoró un montón y eso era nuestro objetivo principal. Además de pasarla bien, siempre está bueno ir mejorando en esto. Y bueno, la verdad que tengo que decirte, muy orgulloso, hermana, no puedo creerlo. Yo la Ojalá pasé que algún día no me bárbaro. pases, pero bueno. Sí. La pasé bárbaro y nada, de la primera a la última tanda sentí muchísima mejora y se vieron los tiempos. Sí, la verdad que... Así que no puedo pedir más. Y bueno, el Vectrita se comportó muy bien, pero bueno, tenemos mucha tarea para hacer, así que ya lo van a estar viendo en futuros videos. Y bueno, loco, les agradezco por el video, no se olviden dejar un me gusta si quieren ver más contenido como este, suscribirse al canal para no perderse futuras modificaciones en este auto en el bolsito. Y bueno, viejo, nos vemos en la próxima.